Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, fechas que jamás volverás a celebrar de la misma manera. Para mí, la Navidad dejó de ser lo que era hace exactamente 5 años. Todo cambió en una sola noche, en cuestión de horas, y lo peor de todo es que pude haberlo evitado. Cada vez que pienso en aquella cena navideña, en las miradas, en las palabras que se dijeron y en las que callé, me pregunto lo mismo. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Porque a veces, amigos, las decisiones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes. Y yo tomé la decisión equivocada. Me llamo Roberto Fernández, tengo 58 años y durante más de 3 décadas fui el hombre más feliz del mundo. Tenía una esposa maravillosa, 2 hijos que eran mi orgullo, una casa acogedora en un barrio tranquilo y un trabajo estable que me permitía darles a todos una buena vida. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos lo más importante: amor, respeto y unión familiar. O al menos eso creía yo. La Navidad siempre fue sagrada en nuestra familia. Mi esposa Clara se encargaba de decorar la casa desde principios de diciembre. El árbol, las luces, el nacimiento, todo tenía que estar perfecto. Y la cena del 24 era nuestro momento más especial del año. Mis hijos, Andrés y Lucía, aunque ya eran adultos, nunca faltaban. Era nuestra tradición, nuestro momento de estar juntos, de agradecer por otro año más. Pero aquella Navidad, todo iba a cambiar. Y yo ni siquiera lo veía venir. ¿Alguna vez has sentido que algo malo va a pasar pero no sabes qué? Así me sentí esa mañana del 24 de diciembre. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Clara estaba más callada que de costumbre. Cuando intenté besarla en la cocina mientras preparaba el pavo, ella se apartó con una excusa. «Tengo las manos sucias», dijo, pero sus ojos me decían otra cosa. Los preparativos de esa Navidad comenzaron como siempre, o eso parecía. Me levanté temprano, como todos los 24 de diciembre, y bajé a la sala. El árbol brillaba con sus luces de colores, los regalos ya estaban acomodados debajo, y el olor a pino llenaba la casa. Todo parecía perfecto, todo parecía normal. Pero había algo diferente en el ambiente, algo que no podía identificar. Clara ya estaba en la cocina cuando bajé. Llevaba puesto su delantal rojo, ese que solo usaba en ocasiones especiales, y estaba sacando ingredientes del refrigerador. Le di los buenos días con una sonrisa, pero ella apenas me miró. «Buenos días», respondió sin voltear, concentrada en las verduras que comenzaba a picar. Me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, observándola. Llevábamos 32 años casados. Conocía cada uno de sus gestos, cada expresión de su rostro, y algo no estaba bien. Sus movimientos eran mecánicos, rígidos. Picaba las zanahorias con una fuerza innecesaria, como si estuviera enojada con ellas. «¿Todo bien, amor?», le pregunté. Ella se detuvo por un segundo, respiró profundo y siguió picando. «Sí, todo bien, solo quiero que esta Navidad sea perfecta», dijo, pero su voz sonaba cansada, casi resignada. Quise insistir, preguntarle qué le pasaba realmente, pero mi teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje de mi hijo Andrés. «Papá, tengo que hablar contigo antes de la cena. Es importante. ¿Podemos vernos a solas?». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podía ser tan importante que no podía esperar hasta la noche? ¿Estaba bien? ¿Había pasado algo? Le mostré el mensaje a Clara. Ella lo leyó y palideció visiblemente. «¿Qué crees que quiera?», le pregunté. Ella negó con la cabeza lentamente. «No lo sé, Roberto, pero sea lo que sea, tenemos que estar preparados. Y ahora, antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, me gustaría conocerte un poco más. Déjame un comentario aquí abajo diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo.
Me encanta saber que esta historia llega a diferentes rincones del mundo. Escribe tu ciudad en los comentarios y sigamos juntos con esta historia. Decidí llamar a Andrés de inmediato, pero me mandó directo al buzón de voz. Le escribí preguntándole si todo estaba bien, si podíamos hablar por teléfono, pero solo recibí una respuesta. Prefiero que sea en persona, papá. Llego a las 4. Por favor, que mamá no esté cuando hablemos. Esa última frase me inquietó profundamente. ¿Por qué no quería que su madre estuviera presente? Clara notó mi preocupación. ¿Qué te dijo? Dudé si contarle, pero después de más de 3 décadas de matrimonio, no tenía secretos con ella. Quiere hablar a solas conmigo. Dice que llegará a las 4 y que prefiere que tú no estés. Vi cómo mi esposa se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos de apretar el cuchillo que tenía en la mano. «Ya veo», dijo con voz neutra. «Entonces iré al supermercado a las 4. Seguro me falta algo para la cena». El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Clara cocinaba sin parar. Yo intentaba ayudar, pero ella rechazaba mi ayuda con excusas vagas. A las 3 de la tarde, mi hija Lucía llegó con su novio Mario. Venían cargados de regalos y sonrisas, ajenos a la tensión que invadía la casa. «¡Ya llegó la Navidad!», gritó Lucía desde la entrada, como hacía cada año. Me levanté a recibirlos con el mejor ánimo que pude fingir. Lucía me abrazó fuerte y me susurró al oído: «¿Ya te dijo Andrés?». Mi cuerpo se congeló. «¿Tú sabes de qué quiere hablar?», le pregunté en voz baja. Ella asintió con expresión seria. «Habla con él primero, papá. Después hablamos todos». Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Al contrario, aumentaron mi ansiedad. A las 4 en punto, Clara tomó su bolso y se despidió. «Voy al supermercado. Regreso en 1 hora». Besó mi mejilla fríamente y salió. 5 minutos después, escuché el auto de Andrés estacionarse frente a la casa. Respiré profundo. Sea lo que sea, pensé, soy su padre y lo apoyaré. Siempre. Andrés entró con pasos lentos. Se veía nervioso, con las manos en los bolsillos y evitando mi mirada. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. «Hola, hijo. Siéntate, por favor. Me tienes preocupado». Nos sentamos en la sala, frente a frente. Él jugaba con sus manos, buscando las palabras correctas. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. «Papá», comenzó finalmente, «voy a decirte algo que probablemente te sorprenda. Algo que he estado guardando por mucho tiempo, porque tenía miedo de tu reacción y de la de mamá». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero ya no puedo seguir ocultándolo. Me está consumiendo por dentro». Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Qué podía ser? ¿Problemas de salud? ¿Problemas económicos? ¿Legales? Tomé su mano. «Andrés, sea lo que sea, soy tu padre. Estoy aquí para ti, siempre». Él levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Papá, soy gay y tengo una pareja. Su nombre es Daniel y llevamos juntos 2 años». El mundo se detuvo por un momento. No era lo que esperaba, pero tampoco era algo que me escandalizara. Había conocido personas homosexuales toda mi vida, había trabajado con ellas, eran mis vecinos, mis amigos, pero nunca había pensado que mi hijo, bueno, simplemente nunca lo había considerado. Andrés me observaba con terror en los ojos, esperando mi reacción. 2 años fue lo primero que atiné a decir. Él asintió. «¿Y por qué no nos lo dijiste antes, hijo?». Andrés soltó una risa amarga. «Porque tenía miedo, papá. Miedo de que me rechazaran, de que me echaran de casa, de que dejaran de quererme. He visto cómo mamá habla de las parejas del mismo sexo cuando salen en la televisión. Los comentarios que hace, las cosas que dice. Y ahí estaba la respuesta a la pregunta que me había estado atormentando toda la mañana. Clara sabía. De alguna manera, ella ya lo sabía. Por eso estaba tan tensa,
tan distante, y ahora entendía por qué Andrés había pedido hablar conmigo a solas primero. Abracé a mi hijo con fuerza. Sentí como su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos durante años. Andrés, mírame, le dije tomando su rostro entre mis manos. Eres mi hijo. Nada, absolutamente nada va a cambiar eso. Te amo exactamente como eres. Vi como algo se rompía dentro de él, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿De verdad, papá?, preguntó con voz de niño pequeño. De verdad, hijo, pero necesito que me cuentes todo. ¿Cómo es Daniel? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué esperaste tanto para decirnos? Andrés se secó las lágrimas y comenzó a hablar. Me contó cómo había conocido a Daniel en un seminario de trabajo hace 2 años, cómo al principio negó sus sentimientos, cómo finalmente aceptó quién era realmente. Daniel es arquitecto, me contó con una sonrisa en el rostro por primera vez desde que llegó. Tiene 32 años, viene de una familia muy unida que lo aceptó completamente cuando les contó hace 5 años. Es amable, trabajador, me hace reír incluso en mis peores días y me ama, papá. Me ama de una manera que nunca pensé que fuera posible. La manera en que hablaba de Daniel me recordó a cómo yo hablaba de Clara cuando éramos novios. Había amor genuino ahí, había respeto, había futuro. Me gustaría conocerlo, dije sinceramente. Me gustaría que viniera a la cena de Navidad esta noche. Los ojos de Andrés se abrieron con sorpresa. ¿En serio? ¿No crees que es muy pronto? ¿Y mamá? Ahí estaba el problema. Clara, mi esposa de 32 años, la madre de mis hijos, la mujer que conocía mejor que a nadie en el mundo. Y sin embargo, en este momento, no estaba seguro de cómo reaccionaría. Déjame hablar con tu madre primero, le dije. Pero Andrés, esta es tu familia y Daniel es parte de tu vida. Debe estar aquí. Lucía entró entonces a la sala. Había estado escuchando desde la cocina. Eso era obvio por sus ojos rojos. Se acercó a su hermano y lo abrazó. Ya era hora, tonto, le dijo con cariño. ¿Cuándo voy a conocer a mi cuñado? Andrés la abrazó de vuelta, riendo entre lágrimas. ¿Tú lo sabías? Ella asintió. Te conozco desde que naciste, hermano. Claro que lo sabía. Solo estaba esperando a que tú estuvieras listo para decirlo. Ver a mis 2 hijos abrazados, apoyándose mutuamente, me llenó de orgullo y a la vez de preocupación, porque el verdadero desafío no había llegado aún. El verdadero desafío estaba a punto de entrar por esa puerta con bolsas del supermercado, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Clara llegó exactamente 1 hora después, como había dicho. Entró cargada de bolsas y con una expresión cuidadosamente neutral. Vio a Andrés en la sala y se detuvo. Ya regresé, dijo simplemente. Andrés, qué bueno que llegaste temprano. El tono era cordial pero frío, muy diferente a cómo solía saludar a nuestro hijo. Clara, necesitamos hablar, le dije tomando algunas bolsas para ayudarla. Los 3 en nuestro cuarto. Ella me miró y asintió. Sabía que este momento iba a llegar. Subimos las escaleras en silencio. Andrés iba detrás de nosotros con pasos pesados. Entramos al cuarto y cerré la puerta. Mamá, comenzó Andrés antes de que yo pudiera decir algo. Acabo de contarle a papá algo muy importante, algo que necesitas saber también. Clara se sentó en la cama, juntó las manos sobre su regazo y lo miró con una expresión que no pude descifrar. Soy gay, mamá, y tengo una pareja. Se llama Daniel y lo amo. El silencio que siguió fue aplastante. Clara no se movió, no habló, simplemente miraba a su hijo como si fuera un extraño. Pasaron 10, 20, 30 segundos. Finalmente habló. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Su voz era fría como el hielo. 2 años, respondió Andrés. Y antes de que digas algo, quiero que sepas que él es la persona más importante de mi vida después de ustedes. Me hace feliz, mamá.
Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente feliz. Clara se puso de pie lentamente. ¿Feliz?, repitió con un tono que me heló la sangre. Feliz viviendo en pecado. Feliz yendo en contra de todo lo que te enseñé. Feliz destruyendo la posibilidad de tener una familia normal, hijos, una vida como Dios manda. Las palabras de Clara cayeron como bombas en la habitación. Andrés retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Pecado, mamá? ¿En serio vas a usar esa palabra? Su voz temblaba entre la rabia y el dolor. Yo soy tu hijo. Sigo siendo la misma persona que era ayer, la semana pasada, hace 2 años. Lo único que cambió es que ahora lo sabes. No, respondió Clara con firmeza, no eres el mismo. El Andrés que yo crié no habría elegido este camino. El Andrés que yo crié sabía la diferencia entre el bien y el mal. Me quedé paralizado sin saber cómo intervenir. Por un lado estaba mi esposa, con quien había construido toda una vida. Por el otro, mi hijo, que acababa de confiarme su verdad más profunda. Clara, dije finalmente, encontrando mi voz, lo que estás diciendo no está bien. Andrés no eligió nada, él es quien es, y nosotros como padres tenemos que aceptarlo y apoyarlo. Ella se volvió hacia mí con ojos llenos de lágrimas. ¿Apoyarlo? ¿Apoyarlo en qué, Roberto? ¿En vivir una mentira? ¿En condenarse? ¡No es una mentira!, gritó Andrés. Era la primera vez que le gritaba a su madre en su vida adulta. Esto es lo que he estado negando todos estos años. La mentira era pretender ser alguien que no soy solo para complacerlos. Daniel no es una etapa, no es confusión, no es un error. Es el amor de mi vida y quiero que lo conozcan. Clara negó con la cabeza violentamente. Eso nunca va a pasar. No voy a recibir en mi casa a... No pudo terminar la frase, pero todos sabíamos qué palabra estaba a punto de decir. Andrés la miró con una mezcla de dolor y decepción que me rompió el corazón. Está bien, mamá. Mensaje recibido, fuerte y claro. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia nosotros. Por cierto, íbamos a anunciarlo esta Navidad. Daniel me propuso matrimonio hace una semana. Yo dije que sí. Nos vamos a casar el próximo año, con o sin su bendición. Y con esas palabras salió de la habitación, dejándonos en un silencio ensordecedor. Clara se desplomó en la cama, sollozando. Me acerqué a ella, pero cuando intenté abrazarla, me apartó. No, Roberto, no me toques. No ahora. Se levantó y entró al baño, cerrando la puerta con seguro. La escuché llorar del otro lado, pero no sabía qué hacer. ¿A quién debía consolar primero? A mi esposa, que acababa de recibir una noticia que claramente la devastaba. O a mi hijo, que acababa de ser rechazado por su propia madre. Bajé las escaleras con piernas temblorosas. En la sala, Andrés estaba sentado en el sofá con Lucía y Mario. Los tres levantaron la vista cuando entré. ¿Y?, preguntó Lucía. ¿Cómo está mamá? No supe qué responder. ¿Cómo estaba Clara? Destrozada, enojada, en negación. Todo eso y más. Dale tiempo. Fue lo único que pude decir, aunque ni yo mismo creía en esas palabras. Andrés soltó una risa sin humor. Tiempo. Siempre es tiempo. ¿Cuánto tiempo, papá? ¿Meses? ¿Años? Hasta que ella decida que soy lo suficientemente normal para aceptarme. Se puso de pie y tomó su chaqueta. Me voy, no puedo estar aquí ahora mismo. Andrés, espera, le rogué. Es Nochebuena, no te vayas así. Podemos hablar, encontrar una solución. Él negó con la cabeza. No hay nada que hablar, papá. Ella dejó muy clara su posición y yo dejé clara la mía. Ahora tú tienes que decidir de qué lado estás. Sus palabras me dejaron helado. ¿De qué lado estaba? Tenía que elegir entre mi esposa y mi hijo, entre el amor de 32 años y el amor incondicional que se supone que un padre debe tener por sus hijos.
La respuesta debería haber sido obvia, pero en ese momento, paralizado por el miedo y la confusión, no dije nada. Y ese fue mi error. Mi silencio fue interpretado como una respuesta. Andrés salió de la casa dando un portazo que resonó como un disparo en la noche de Navidad. Lucía me miró con decepción. «Papá, ¿cómo pudiste quedarte callado?». Su pregunta era válida, pero no tenía respuesta. Mario, incómodo con toda la situación, murmuró algo sobre necesitar aire fresco y salió al jardín. No sabía qué decir, admití finalmente, dejándome caer en el sofá. Tu madre está devastada arriba, tu hermano acaba de irse furioso, esta familia se está desmoronando frente a mis ojos y no sé cómo detenerlo. Lucía se sentó a mi lado y tomó mi mano. Papá, la respuesta es simple. Tú apoyas a Andrés. Punto. No hay dos lados en esto, pero tu madre... Comencé a decir. Ella me interrumpió. Mamá está equivocada, y tú lo sabes. Andrés es tu hijo, es mi hermano, y merece nuestro amor y apoyo incondicional, no importa a quién ame. Tenía razón, por supuesto. Pero 32 años de matrimonio no se ignoran fácilmente. Clara era mi compañera de vida, mi mejor amiga, la madre de mis hijos. Subí nuevamente al cuarto. Clara había salido del baño y estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Se fue», le dije suavemente. Ella asintió sin voltear a verme. Era de esperarse. Siempre fue un rebelde, desde pequeño. Sus palabras me sorprendieron. «Clara, esto no es una rebelión, esto es quién es él». «No», respondió con voz firme, volteándose finalmente para mirarme. «Esto es una confusión, una fase, algo que le metieron en la cabeza. Ese tal Daniel, seguro es mayor que él. Seguro se aprovechó de él cuando estaba vulnerable después de lo de Patricia». Patricia había sido la novia de Andrés durante años. Habían terminado hace 2 años, justo cuando conoció a Daniel. «No puedes creer eso realmente», le dije. «Andrés tiene 30 años. Es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Y vi cómo hablaba de Daniel. Esto es real, Clara. Esto es amor». Ella negó con la cabeza violentamente. «No me hables de amor. El amor verdadero es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es antinatural». Sus palabras me dolieron físicamente. Esta no era la mujer con la que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo simplemente nunca había visto este lado de ella porque nunca había sido necesario. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», le pregunté. «¿Vamos a perder a nuestro hijo por esto? ¿Vamos a permitir que se case sin nosotros, que viva su vida sin su familia?» «Él es quien está eligiendo eso», respondió Clara. «Él es quien decidió vivir de esa manera. Nosotros no tenemos que aceptarlo». Me senté en la cama junto a ella, sintiendo cómo se abría un abismo entre nosotros. «Yo lo acepto», dije en voz baja. «Yo acepto a Andrés exactamente como es, y voy a apoyarlo, con o sin ti». El silencio que siguió fue absoluto. Clara me miró como si no me reconociera. «¿Estás eligiendo a él sobre mí?». Su pregunta era una trampa, pero ya no me importaba. «No estoy eligiendo a nadie. Estoy eligiendo hacer lo correcto. Y lo correcto es apoyar a nuestro hijo». Ella se puso de pie, temblando de rabia. «Si haces eso, si traes a ese hombre a esta casa, si apoyas este error, yo me voy». ¿Estaba hablando en serio? La miré buscando algún signo de que estaba exagerando, esperando que yo cediera. Pero sus ojos estaban llenos de determinación. «No puedes decirlo en serio», susurré. «Clara, llevamos 32 años juntos. Tenemos una familia. No puedes tirar todo eso por la borda por esto». «Yo no soy quien lo está tirando por la borda», respondió. «Tú lo estás haciendo. Tú estás eligiendo apoyar algo que va contra todo lo que creemos, contra nuestra fe, contra nuestros valores». Intenté razonar con ella, pero era como hablar con una pared.
Su mente estaba cerrada, su corazón endurecido, y yo tenía que tomar una decisión. Esa noche de Navidad, la cena que Clara había preparado con tanto cuidado se enfrió en la mesa. Nadie tenía hambre. Mario y Lucía se fueron temprano, incapaces de soportar la tensión. Clara se encerró en el cuarto de huéspedes y yo me quedé solo en la sala, rodeado de luces navideñas y regalos sin abrir, preguntándome cómo había llegado a este punto. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Clara apenas me hablaba. Se levantaba temprano, preparaba su desayuno y se iba a pasar el día con su hermana. Yo intenté llamar a Andrés repetidamente, pero no respondía a mis llamadas. Le envié mensajes diciéndole que lo apoyaba, que quería conocer a Daniel, que por favor no me alejara de su vida, pero no recibí respuesta. Lucía venía a visitarme todos los días. Me contaba que había hablado con Andrés, que él estaba bien pero muy dolido. «Dale tiempo, papá», me decía, las mismas palabras que yo le había dicho a Andrés. Pero el tiempo no parecía estar sanando nada. Solo hacía que las heridas se hicieran más profundas. Una semana después de esa terrible Navidad, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor traje, tomé las llaves del auto y conduje hasta la empresa donde trabajaba Andrés. Esperé en el estacionamiento hasta que lo vi salir al final del día. Estaba hablando por teléfono, riendo por algo que le decían. Se veía feliz y eso me dio esperanza. «Andrés», lo llamé cuando terminó la llamada. Él se detuvo al verme, su expresión cambiando de sorpresa a cautela. «Papá, ¿qué haces aquí?» Me acerqué lentamente, como si me aproximara a un animal asustado. «Necesito hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos. Si después de eso quieres que me vaya, me iré y no te molestaré más». Él dudó, pero finalmente asintió. Nos sentamos en una banca del parque que estaba junto a la empresa. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas. «Siento mucho lo que pasó en Navidad», comencé. «Siento mi silencio, mi cobardía, mi incapacidad de defender lo que era correcto en ese momento. No tengo excusa, solo explicación. Tuve miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Andrés con voz neutral. «¿De mamá? ¿De perderla?». Asentí. «Sí, de eso. Pero también tuve miedo de no ser el padre que necesitas, de no saber cómo apoyarte, de decir algo equivocado y alejarte aún más. Y en ese miedo hice exactamente lo que temía hacer. Te fallé». Vi cómo los ojos de Andrés se llenaban de lágrimas. «Durante años, papá, tuve miedo de decirles la verdad. Me imaginaba cientos de escenarios de cómo reaccionarían. El peor escenario era que me rechazaran completamente. El mejor era que necesitaran tiempo, pero eventualmente me aceptaran. Nunca imaginé que sería mamá quien me rechazaría y tú quien no diría nada». «Lo sé», dije con voz quebrada, «y viviré con ese error el resto de mi vida. Pero estoy aquí ahora, Andrés. Estoy aquí para decirte que te apoyo completamente, que quiero conocer a Daniel, que quiero estar en tu boda, que quiero ser parte de tu vida, de la vida que tú elijas vivir, porque eres mi hijo y te amo incondicionalmente». Andrés se derrumbó entonces. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo abracé fuerte, dejando que sacara todo el dolor y la frustración que había estado guardando. «¿De verdad lo dices, papá?», preguntó entre sollozos. «¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar?». «Lo digo de verdad», respondí firmemente, «y para demostrártelo, quiero que tú y Daniel vengan a cenar a casa este fin de semana. Yo cocinaré, solo nosotros 3. Quiero conocer al hombre que hace feliz a mi hijo». Vi cómo algo se iluminaba en los ojos de Andrés. «¿Y mamá?». Su pregunta era inevitable. «Tu madre necesita tiempo», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Ella y yo estamos en un momento difícil.
Pero eso no significa que yo vaya a dejar de ser tu padre. Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú eres mi prioridad. Andrés asintió lentamente. Hablaré con Daniel. Él ha querido conocerte desde hace tiempo. Está tan nervioso como yo lo estaba. Nos quedamos sentados en esa banca hasta que oscureció, hablando de todo y nada. Me contó más sobre Daniel, sobre sus planes de boda, sobre cómo había sido para él vivir con ese secreto durante tanto tiempo. Y yo escuché, realmente escuché, algo que debía haber hecho desde el principio. Cuando llegué a casa esa noche, Clara estaba en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó fríamente. Con Andrés, respondí. Lo invité a cenar el sábado, a él y a Daniel. Vi cómo su rostro se endurecía. Ya veo. ¿Y se supone que yo tenga que estar ahí? ¿Que finja que estoy bien con todo esto? No tienes que fingir nada, le dije cansado. Pero sí espero que sea respetuosa. Es nuestro hijo, Clara, y él va a casarse con Daniel, te guste o no. Podemos ser parte de ese momento o podemos perderlo para siempre. La decisión es tuya. Clara no respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada durante varios segundos, como si buscara en mi rostro a un extraño. Luego bajó los ojos y se sentó lentamente en el sillón. Por primera vez desde aquella noche de Navidad, no había rabia en su expresión, solo cansancio. Un cansancio profundo, de esos que vienen cuando una persona se da cuenta de que la realidad no va a cambiar por más que uno se resista. No sé si puedo, dijo finalmente, con la voz quebrada. No sé si estoy preparada para eso, Roberto. No te estoy pidiendo que lo entiendas todo hoy, respondí con suavidad. Solo te pido que no cierres la puerta para siempre. Andrés no dejó de ser nuestro hijo. Sigue siendo el mismo niño que corría por esta casa en pijama cada Navidad. Clara no contestó. Esa noche volvió a dormir en el cuarto de huéspedes. No fue una reconciliación, pero tampoco una guerra. Fue una tregua silenciosa. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé el día cocinando, nervioso como si yo fuera el que iba a ser juzgado. Cuando sonó el timbre, sentí el corazón en la garganta. Abrí la puerta y ahí estaban Andrés y Daniel. Daniel era más alto de lo que imaginaba, con una sonrisa tímida y una mirada honesta. Extendió la mano. Señor Fernández, es un placer conocerlo. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por venir, respondí, apretándole la mano con firmeza. La cena fue sencilla. Hablamos de trabajo, de viajes, de música. No fue perfecta, pero fue real. Hubo silencios incómodos, sí, pero también risas genuinas. Clara se mantuvo distante, observando desde la mesa, sin intervenir demasiado. Pero no se levantó, no se fue. Y eso, para mí, ya significaba algo. Cuando Andrés y Daniel se fueron, Clara se quedó mirando la puerta cerrarse. No es el monstruo que imaginaba, admitió en voz baja. No fue una aceptación total, no fue un final de película, pero fue el primer paso. Hoy, 5 años después, nuestra familia no es la misma. Nada volvió a ser igual después de aquel Natal. Clara y yo seguimos juntos, aprendiendo a convivir con nuestras diferencias. Andrés se casó con Daniel. Yo estuve ahí, orgulloso, con lágrimas en los ojos. Clara no asistió a la ceremonia, pero llamó a Andrés esa noche para felicitarlo. Fue breve, torpe, pero real. A veces la vida no te da finales perfectos, solo segundas oportunidades. Y yo aprendí que el amor, cuando es verdadero, siempre vale más que el miedo. Ahora te pregunto a ti, que escuchaste esta historia hasta el final. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?